Desde que empezó Shumatsu ya han habido muchas peleas del Ragnarok, hemos visto muchos dioses y humanos batallar entre sí, y hasta dioses contra demonios, pero de todas estas peleas considero que la mejor es la de Jack el Destripador versus Hércules. ¿Pero qué es lo que hace tan buena esta pelea? ¿Acaso es lo adorable de Jack chiquito, o es lo fachero de Hércules? No, o sea sí, pero no todo es debido a eso. Desde que nos presentan a Hércules, nos muestran que es muy distinto a todos los demás dioses, él tiene una actitud mucho más agradable y no odia a la humanidad, todo lo contrario, su plan es pedir la salvación de los humanos una vez él gane su batalla, todo un copado el Hércules. Entonces, ¿qué enemigos se le pone a un dios bondadoso y que es amado por la humanidad? Pues a un humano que es todo lo contrario. El humano que ascendió a lo más alto contra el que descendió a lo más bajo, el oponente de Hércules era Jack el Destripador, un tipo que en el pasado había matado 5 mujeres, y que ya desde su entrada era abucheado por la humanidad, la antítesis completa de Hércules, y fue justo por eso que fue elegido por Brunhilda, que en esta batalla conocimos más de cómo es ella realmente, que no tuvo ningún remordimiento en crear una estrategia para acabar con Hércules. ¿Qué pasó acá? Sabemos que Brunhilda odiaba a los dioses y esta sería una actitud totalmente entendible si habláramos de cualquier otro dios, pero acá estamos hablando de Hércules, alguien bondadoso, honorable, que ama a la humanidad, literalmente es un papucho, y además lo considera su hermano, al que se suponía que le tenía mucho aprecio, entonces, es entendible que a pesar de todo esto decidiera seguir con la batalla con la misma estrategia, por la boludez de un bien mayor y todo eso, pero en ese caso tendría que sentir un mínimo de remordimiento, pero ella estaba hasta contenta con todo lo que pasaba, la puta madre loco al final si son todas putas. Quitando todo el tema de que Brunhilda es una conchuda por ponerse contenta con la muerte del personaje más buena onda de toda la obra, esto fue algo bastante sorpresivo y revelador, ya que nos deja entrever que Brunhilda tiene otras intenciones diferentes a las que les dice a todos, y que aparentan ser bastante sombrías. Ya desde antes de empezar la pelea era distinta, la arena no era la misma que en las otras batallas, iban a luchar en una recreación de Londres por petición de Jack a lo que Hércules accedió, por lo que Jack iba a jugar de local. La pelea empieza con Hércules enojado porque su rival es un despreciable asesino, cuando todos los otros habían sido guerreros honorables, así que le dice a Jack que se rinda desde el principio, pero este cortésmente le da las gracias por aceptar su solicitud de que el escenario fuera Londres, le dice que no se va a rendir porque es un caballero, y presenta su volumen que son unas tijeras gigantes, así que Hércules se preparaba para pelear de frente, pero Jack empezó a escapar haciendo que Hércules se caliente una banda y lo persiga, y cuando lo encuentra este está tomando té, y aquí surgen dos preguntas. Primero, puto. Segundo, ¿cómo hizo tan rápido el té? Hércules avanza pero de repente ve un hilo a unos milímetros de su cara, era una trampa de Jack, quería ganarle a Hércules a base de trampas y trucos, así que este rompe el hilo y al instante salen incontables cuchillos hacia él, pero se rompen al momento de tocarlo ya que solo las armas divinas pueden dañarlo, se lanza a atacar a Jack pero este escapa con una pistola de gancho, a lo que Hércules salta y de un golpe le rompe sus tijeras. Con su arma divina rota la batalla ya estaba decidida, acorralado contra una pared, ya desesperado vuelve a lanzarle cuchillos a Hércules, y tanto nosotros como Hércules pensábamos, ¿te falla no? Esos cuchillos no le harían nada, ya no había posibilidad para Jack, hasta que... Todos los dioses atónitos, Hércules había sido atravesado por los cuchillos, nadie lo podía creer, ni siquiera el mismo Hércules quien le preguntó a Jack qué había pasado, y aquí es donde revela que este mintió con su volumen, y se tira tremendo frasón que va a cobrar sentido más adelante, para que cayeras en una trampa tan simple como esa, debiste tener una crianza bastante afortunada, ¿no? El verdadero volumen de Jack era su bolso, con el que podía crear armas divinas que pudieran entrar en su bolso, y todo lo que estuvo haciendo hasta ahora había sido para crear un momento donde Hércules se confiara y recibiera todos los cuchillos de frente, todo un genio el Jack. Vemos que Ares siente un gran aprecio hacia Hércules, y luego la batalla continúa, con Jack lanzando cuchillos y Hércules bloqueándolos, hasta que Jack hace que sus cuchillos se curven haciendo que Hércules no los pueda bloquear, pero sin importarle el daño que recibe Hércules sigue avanzando, su voluntad es muy grande como para romperse por unos simples cuchillos.
Nos vamos a Tebas, 2000 años antes de Cristo, donde vemos a unos chicos robándole una vaca a un niño que iba a venderla por medicina para su madre, pero un joven Hércules llegó a ayudarlo. Era pequeño, flaco, débil, y ni siquiera se llamaba Hércules todavía, su nombre era Álcides, prácticamente era otra persona, a excepción de una cosa que en la que ambos Hércules siempre fueron iguales, su personalidad. A pesar de ser pequeño y débil, no dudó un momento en ir a ayudar al otro chico, y aunque le pegaron una paliza, con determinación le dijo que irían a buscar nuevamente a su vaca, porque él siempre estaría del lado de la justicia. Siguió entrenando día tras día, mes tras mes, hasta que luego de unos años por fin se volvió alguien fuerte, ya nadie lo podría menospreciar. Pero un día el cielo se abrió, los dioses querían destruirlos, había un ejército enorme encabezado por Ares, nadie se animó a hacerles frente, menos obviamente por Álcides, quien se paró sin miedo frente al dios, pero a Ares le chupó un huevo y lo mandó a volar de una patada, y ya todos pensaban que Álcides había ido a jugar unos fulbo con el Diego, pero se puso de pie, y sacó una copa que tenía guardada, la cual era la ambrosía, la sangre de Zeus. Si un verdadero héroe la tomaba obtendría el poder de Zeus, pero si una persona sin un corazón heroico la tomaba moriría. Álcides sin dudarlo la tomó, haría lo que hiciera falta para seguir protegiendo la justicia, pero de repente empezó a sentir un inmenso dolor, parecía que Álcides no era digno, pero del humo salió una figura grande y fornida, era el renovado Álcides que había conseguido el poder de un dios. Derrotó al ejército de Ares, y luego de una pelea muy pareja, Zeus apareció y los detuvo a ambos. Le dijo a Álcides que ahora debía volverse un dios, y este con sus dos huevotes le pone una condición al mismísimo Zeus, él se volvería un dios solo si los dioses juraban no volver a lastimar a la humanidad, y a cambio él debía guiar a los humanos, pero por si no quedaba claro que tenía los huevos bien puestos, agarra y dice que para proteger la justicia descenderá a la divinidad. Y así fue como nació el dios más justo de todos, el gran Hércules. Acá no solo vimos cómo fue que Hércules se convirtió en un dios y ganó todo su poder, sino que vimos que su sentido de la justicia, su bondad y su voluntad, eran cosas que él ya tenía desde que era el niño más débil, no es algo que le otorgó la ambrosía, es un sentimiento puro, lo más poderoso que él tiene no es su fuerza, sino su personalidad, y por eso el quebrantarlo es algo casi imposible. La batalla continúa con Jack creando armas divinas de su bolso, y demuestra que lo que puede crear no deben ser estrictamente armas. Se escuchan gritos de ánimo para Jack de parte de la humanidad, porque claro, puede ser un asesino serial y ser odiado por muchos, pero ahora mismo dependen de su victoria para no ser destruidos, así que a muchos humanos no les importa si mató a gente inocente y quieren que gane Jack. Pero en el público también se ve otro tipo de gente, un grupo de hombres que no se encuentra apoyando a Jack, era Castor y los demás ciudadanos de Tebas que seguían apoyando a Hércules a pesar de que esta vez estaba luchando en el bando contrario, debido al cariño hacia él y a negarse a apoyar a un asesino. Acá vemos lo que puede llegar a ser la humanidad, personas con sus valores bien marcados y que apoyan a alguien heroico como Hércules a pesar de que su victoria signifique su muerte, y personas que son capaces de apoyar a un asesino si es que su victoria les permite vivir, y eso también se ve con los mismos Jack y Hércules, quienes representan lo peor y lo mejor de la humanidad. Hércules se prepara para usar una habilidad la cual preocupa a Ares, se ve que lo que hará es peligroso hasta para Hércules mismo. Sus tatuajes se agrandan y su mazo se transforma, se prepara y lanza un enorme ataque hacia Jack que va destruyendo todo a su paso, y el asesino se salva por poco aunque recibe un gran daño. Ese ataque fue uno de los 12 trabajos de Hércules, el león de Nemea, y cada vez que usa uno de sus trabajos, su tatuaje se extiende, haciéndole un bodysuit que le provoca un gran dolor, por cada milímetro que el tatuaje se agranda él sufre un dolor, que volvería loco a cualquier otro dios, una habilidad perfecta para alguien con una voluntad como la de Hércules, pero si el tatuaje llegara a ocupar todo su cuerpo lo mataría, así que es algo que debe usar con cuidado si no morirá. A pesar de todo Jack se levanta sin problemas y se acomoda el brazo, de repente dice una frase de Shakespeare y entre el público aparece él, triste porque sus obras no pudieron evitar que Jack se volviera un monstruo, y la batalla se reanuda con Jack tomando la iniciativa y yendo de frente, intenta crear una estrategia para distraer a Hércules y que su arma lo ataque por la espalda, pero lo logra esquivar. Se mantienen atacándose hasta que Hércules decide recibir los cuchillos con su brazo para así poder avanzar y llegar hasta Jack, y cuando lo está por golpear este empezó a volar, ¿acaso tenía los truquitos activados? Pues ojalá, pero en realidad él había llenado de hilos la ciudad, su estrategia había empezado antes de siquiera comenzar la pelea.
Jack agarró sus cuchillos y los lanzó hacia Hércules, pero esta vez usó los hilos para modificar su trayectoria, haciendo que vayan en muchas direcciones, no dejándole a Hércules que usar otro de sus trabajos, con el que repelió los cuchillos, que impactaron en Jack cortándole en muchas partes, pero principalmente destruyendo su monóculo, dejando a la vista su ojo derecho con el que sorpresivamente podía ver los colores de las emociones, y revelando que era color sexual, ya que casi que se le para el amigo cuando ve el color de Hércules, pero parecía más interesado en ver el color de Hércules una vez este muriera. Nuestro querido pero loquito Jack empieza a cantar, y nos transportamos a Londres a finales del siglo XIX, nos acercamos a un callejón donde hay un niño hurgando entre la basura de un restaurante, cuando de repente el dueño llega y le comienza a pegar, el niño con el poco aire que tiene le pide que lo deje ir, y cuando levanta la cara vemos el peculiar ojo de este chico. El pequeño Jack ve las negativas emociones del hombre hacia él, que luego de rogarle se convierten en superioridad y deja ir a Jack, quien escapaba feliz por haberle robado un pan al hombre sin que se diera cuenta. El joven Jack entra en un burdel, y no era para sacarle lustre al sable, sino que ahí es donde vivía junto a su madre quien trabajaba ahí, y cuando ella lo ve se alegra y luego se preocupa al verlo lastimado, y rápidamente le venda la herida. Ella trataba de una forma muy distinta a Jack de la que lo hacían todos los demás, y no solo se reflejaba en su actitud, el color que Jack veía con su ojo también era muy diferente al resto, era un color hermoso, muy distinto a los colores que habitualmente veía en el resto de personas, y esto, a pesar de que viviera en la pobreza y necesitara buscar entre la basura para comer, hacía que Jack viviera muy feliz. El amor de su madre es todo lo que necesitaba. Pero Jack no había sido el primer hijo de su madre, ella se había embarazado 5 veces antes, pero a todos ellos los había abortado, excepto a Jack, a quien cuidó con amor y cariño desde que nació. Había algo en él, algo que lo hacía diferente a los demás, y ese algo fue lo que hizo que su madre decidiera que viviera. Jack volvía con comida como solía hacer, pero antes de ir con su madre desde su cuarto escuchó un estruendoso grito, así que entró para ver qué pasaba, y cuando entró lo que vio fue a su madre llorando desconsoladamente mientras veía un periódico. Jack no entendía nada hasta que leyó lo que estaba leyendo su madre. Uno de sus antiguos clientes había logrado que una de sus obras se hiciera famosa, y se estaba por casar con alguien de la nobleza. Su madre entre sus llantos comenzó a hablar, decía que él se lo había prometido, que le había prometido que cuando sus obras se empezaran a vender él iría por ella, y así, ella siguió llorando durante toda la noche. Cuando por fin se calmó Jack intentó ir a hablarle, pero cuando lo hizo obtuvo una respuesta que jamás se esperaría de su madre. Ella furiosa le gritó que se alejara. Jack no entendía qué pasaba, nunca había visto a su madre así, y como el chico inocente que era, siguió insistiendo para ayudar a su madre, pero ella se alejó de él mientras le decía que se callara, y empezó a decirle a Jack que jamás debió haberlo tenido, que debió de haberlo abortado como a los demás. Jack estaba devastado, no podía creer lo que estaba escuchando. Su madre en su rabia comenzó a tomar libros que estaban en su habitación y lanzarlos. Uno de esos golpeó a Jack en la cabeza, y ya con ese golpe Jack finalmente entendió, todo el amor de su madre jamás fue hacia él, solo lo quería utilizar como una herramienta para estar con su padre, pero una vez esa oportunidad se desvaneció, el color de su madre se convirtió en el mismo color que siempre veía. Jack ya no aguantaba todo lo que estaba pasando. La persona que más amaba y prácticamente su única razón para vivir, le estaba diciendo que era mejor que él estuviese muerto. Era demasiado para él, y cuando vio que el color de su madre pasó de ser el más hermoso que había visto, al mismo color horrible que veía siempre, no pudo más. Jack enloqueció, quería liberar a su madre de ese horrendo color, y para eso decidió que acabar con su vida era la mejor opción. La tomó por el cuello y comenzó a ahorcarla. En ese momento todos los demás colores desaparecieron y solo quedó un color que Jack nunca había visto, el miedo, el cual le pareció precioso. Ella logró zafarse pero él rápidamente tomó un cuchillo y la apuñaló. En ese momento fue cuando Jack vio el miedo más puro, un color casi igual de bello que el del amor de su madre, y así fue como Jack tomó a su primer víctima. Pero esto no acabó aquí. Jack visitó al hombre culpable de las desgracias de su madre, su padre, quien rogaba que no lo matara, pero luego de revelarle que era su hijo lo asesinó a sangre fría, para luego perderse entre las calles de Londres. Santa puta, fue un pasado tremendo el que tuvo Jack. ¿Entiendes que él sea la encarnación de la maldad humana? Porque fue a lo que él estuvo expuesto toda su vida. Además que aquí cobra sentido lo que le dice a Hércules, ya que él vivió engañado desde siempre, con un amor que le hicieron creer que era para él cuando nunca lo fue. Efectivamente muchachos, esto es cine.
Volvemos a la pelea, donde Jack dice que al momento de morir, las personas se liberan del remolino de emociones impuras que tuvieron toda su vida, pero Hércules, como el chat que es, le dice que no le dará el gusto de dejar que cambie sus emociones, y reanudan la pelea. Hércules lo acorrala contra el Big Ben, y Jack, como si fuera Batman, agarró una pistola de gancho para subir al Big Ben y comenzó a escalarlo, pero Hércules golpeó el Big Ben con su mazo para derribarlo, y Jack terminó colgado del reloj. Hércules activó uno de sus trabajos para así acabar con la pelea de una vez, y cuando estaba por darle el último golpe, Jack de forma desesperada y sin saber qué más hacer toma el reloj y se lo lanza, y Hércules lo único que hace es poner el brazo y decirle que cuántas veces debe recordárselo, solo un arma divina puede dañar a un dios, pero al momento de chocar el reloj contra su brazo, su extremidad vuela por los aires. Otra vez Jack había dejado a todos atónitos sin saber qué pasaba, y mientras el brazo de Hércules volaba por los aires, este le dice, te escuché todas y cada una de las veces que lo dijiste, así que dime, ¿cómo se siente, my fair lady? A ver, ¿cómo explico lo que acaba de pasar? Empecemos explicando cómo es siquiera posible lo que acaba de suceder. Y es que Jack usó el arma que más le sirvió hasta ahora y que le enseñó su madre, la mentira, su arma tampoco era su bolso, eran sus guantes, todo lo que sus guantes tocaba se volvía un arma divina, lanzó todos esos cuchillos para que pensáramos que su bolso los creaba, y lo hizo una y otra vez para que Hércules cometiera un error y realizar este ataque, desde el primer momento ese era su objetivo, incluso el primer truco que hizo fue para llegar a este punto, pero esto no fue cosa solo de Jack, Brunhilda también estuvo involucrada, y Geir entre lágrimas al ver a su hermano perder un brazo, le reclama justamente por esto, pero Brunhilda sigue sin remordimiento como antes, con una cara inexpresiva ante su hermano siendo cercenado por un asesino. Nos vamos momentos antes de la batalla, vemos a Brunhilda yendo a buscar a la que sería la valquiria de Jack, pero esta se negaba rotundamente en hacer Bolun con un asesino, pero Brunhilda le dice que ya está decidido, y de repente se escuchan pasos detrás de la joven valquiria y un aura oscura inunda el cuarto. Jack había entrado, y sorpresivamente le sonrió y le extendió su mano, pero al ver la negativa de la valquiria la tomó por el cuello. La joven Glog le pidió ayuda a Brunhilda, pero solo se quedó observando el sufrimiento de su hermana, y en un instante, ambos hicieron Bolun. Si cabía alguna duda de que Brunhilda era mucho más siniestra de lo que parecía, ya con esto deberían haberse metido en un auto y apretado el acelerador a fondo hasta el barranco más cercano, porque acá confirmó lo forra que es, obligando a su hermana a hacer Bolun a la fuerza, y quedándose con cara de póker cuando ésta le pedía ayuda. En esta pelea definitivamente conocimos mucho más de ella, descubrimos una faceta que ni nos imaginábamos que existía. Pero volviendo a la batalla, con la revelación del supuesto Bolun de Jack, y digo supuesta porque para este punto a este tipo no le creo ni el nombre, cualquier cosa que tocara Jack, por más pequeña que fuera, podría matar a un dios, y solo bastaba con prestar un poco de atención para darse cuenta, que desde ese momento, toda la ciudad era un arma letal. Pero ni el arma más grande es capaz de derrumbar la voluntad de Hércules. Se hizo un torniquete en su herida y se preparó para luchar, hasta el ojo de Jack podía percibir que no había ni una pizca de temor en Hércules, quien ya se había dado cuenta de la habilidad del ojo de Jack, y mientras todos aborrecían al asesino, Hércules, siendo el dios bondadoso y compasivo que es, intenta entender las circunstancias que llevaron a Jack a ser lo que es, y al entenderlo, las emociones que tenía desaparecieron y solo quedó una, el amor, porque a pesar de todos los defectos que la humanidad, él la sigue amando, y le promete a Jack que él será quien lo salve de su sufrimiento. Hércules se decide a ir con todo, ya no pelea para destruir a Jack, ahora pelea para que ya no sufra, invoca su último trabajo, el cual es el más poderoso pero también el más peligroso, por lo que debe acabar con todo esto cuanto antes. Hércules se lanza con su nueva fuerza mientras Jack responde convirtiendo su entorno en armas divinas, y siguen así hasta que Hércules por fin le acierta un golpe. Jack intenta escapar colgándose de un edificio, pero Hércules salta y lo baja de un golpe, haciendo que Jack quede empalado contra la reja del edificio. Él toma el pico de la reja que tenía clavado, y se pone de pie a pesar de su herida. Asombrosamente Jack convierte su capa en un arma divina y destruye el edificio detrás de él, se mete por la ventana del edificio que estaba convertido en un arma divina, el cual termina por derrumbarse sobre Hércules, pero ni el edificio más grande podría detener a Hércules, quien se levanta de los escombros. Jack comienza a reír al ver el color de Hércules, el color de su amor, no era como el de su madre, era incluso más hermoso, este amor sí era verdadero, y Jack lo único que quiere es teñirlo del color que nunca le mintió, el más sincero de todos, a lo que Hércules solo sonríe y lo reta a Jack a que intente cambiar su color, con la completa confianza de que su voluntad no va a ser doblegada.
Tanto Hércules como Jack comienzan a avanzar, intercambian golpes, Jack a pesar de recibir los potentes ataques de Hércules se mostraba contento, pero a pesar de eso estaba perdiendo mucha sangre, ambos tenían que terminar la batalla lo más pronto posible. Jack esquivaba los golpes de Hércules, hasta que encontró una abertura de donde atacar, y de su manga sacó la estaca que se había clavado antes para atacar a Hércules, pero el dios se logró mover y le atinó un golpe certero a Jack. Él se encontraba en el suelo, ya los humanos habían perdido la fe, pero de repente, se comenzó a escuchar una canción. Jack estaba de pie, manteniéndose en pie con sus últimas fuerzas, ni el mismo Jack sabía cómo estaba vivo, a duras penas lograba caminar, y su mirada estaba totalmente perdida, pero consiguió que hasta el mismo Hércules reconociera su fortaleza. Estaban frente a frente, ambos se preparaban para atacar, pasara lo que pasara, todo terminaba aquí. Hércules fue quien acertó su golpe, y el cuerpo de Jack caía derrotado mientras Hércules levantaba el brazo para rematarlo, pero en un segundo Jack detuvo su caída, y con sus manos, perforó el pecho de Hércules. Antes no se estaba cubriendo su herida, estaba volviendo su sangre un arma divina, para después cubrir con su sangre sus manos, pero aún estando con el pecho atravesado Hércules tenía una sonrisa en su rostro, le preguntó a Jack si su color había cambiado, pero el asesino le dijo no, tú me venciste. Hércules tenía una última oportunidad para matar a Jack, pero en lugar de eso decidió usar su último momento con vida para abrazar a Jack, y mientras Hércules se desvanecía, le decía a Brunhilda que le dejaba el resto a ella, que aunque sean tontos los sigue queriendo, hasta en su último momento de vida Hércules no dejó de amar a los humanos. Y luego de que el gran Hércules se desvaneciera en el aire, Jack se preguntó cuál sería su color. Una pelea espectacular, con muchos giros, estrategias, y diferente desde antes de empezar, además que los personajes son buenísimos, el pasado de Hércules es bueno, pero el de Jack es buenísimo, todo el tema de que como vivió engañado toda su vida, base toda su estrategia en engaños, es increíble, además de la caracterización de Hércules y Jack, uno como la representación de todo lo bueno de la humanidad, y el otro como la maldad máxima del ser humano, además que vemos cómo cambia la percepción que tienen sobre el otro, y por ende la forma en la que se relacionan, una vez van descubriendo más acerca del otro. Pero bueno, eso es todo, recuerden suscribirse y darle like que me ayudan un montón, y cree un TikTok en el que agradecería mucho que me siguieran. Sin nada más que decir me despido, y ya saben lo que dicen, pala guacha loca besito en la boca.